Padre, damos gracias por estar aquí en tu iglesia y damos gracias, Señor, por la libertad y la tranquilidad, Señor, con que podemos congregarnos y analizar, estudiar tu palabra, recibir, Señor, la bendición de la comunión entre los hermanos, Señor. En fin, Padre, gracias por tu iglesia local, de la cual nos has hecho parte por la fe en nuestro Señor Jesucristo y un nuevo nacimiento. Pedimos ahora, Señor, que este mensaje, este sermón, Señor, esta enseñanza del capítulo 22 de Jeremías, Señor, pues cale dentro de nosotros, Señor, y nos permita, Señor, mediante la acción de tu Santo Espíritu, ser no solo edificados, sino, Señor, también transformados, confrontados y bendecidos, Señor. Te pedimos, Padre, que obre a favor de una manera especial de aquellos que todavía, Señor, no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que les espera, Señor, una condenación eterna, a menos, Señor, que tú tengas la gracia y la misericordia de salvarles, Señor. Y pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a ser sabios, a ser buenos estudiantes, Señor, y aprender de las lecciones de los reyes de Judá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es el título del mensaje de esta mañana, del sermón de esta mañana, las lecciones de los reyes de Judá. Estamos en Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22. Todavía, si alguno de ustedes necesita una Biblia para ir siguiendo las enseñanzas, pues puede levantar su mano y se lo llevamos. Todos tienen su Biblia. Perfecto. Entonces estamos en Jeremías capítulo 22, las lecciones de los reyes de Judá. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entras por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia, y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventana y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para la opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay hermano mío, ay hermana mía, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da su voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. He hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, nunca oíste mi voz.
A todos tus pastores pastoreará el viento, a todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzará y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Las lecciones de los reyes de Judá. Los capítulos 21 y 22 mencionan todos los reyes de la etapa final de la historia de Judá. El rey Josías, que gobernó desde del 640 hasta el 609, fue un gran rey, un buen rey, que llevó a la nación de nuevo a la adoración a Jehová y eliminó los ídolos, la idolatría. Pero luego vinieron sus hijos y de nuevo volvieron a llevar a la nación hacia la idolatría. Ahí se menciona a Josías, se menciona a Joacás, el cual también se llamaba, o le llamaban Salum. Ese estuvo gobernando solamente durante 3 meses. Después vino Joacim, que gobernó desde el 609 hasta el 598. Yo sé que estos números no los retenemos, pero para que vean más o menos la secuencia. Después vino Joaquín, los nombres se parecen: Josías, Joacás, Joacim, Joaquín, que es al que se refiere en la última parte de la lectura que tuvimos hoy, el cual también se llamaba Conías o Jeconías, se le llama de diferentes maneras en las escrituras, y este solamente gobernó también durante 3 meses, y luego finalmente Sedequías, el rey Sedequías, que fue el que estuvo tratando de escapar ya cuando finalmente los babilonios penetraron dentro de la ciudad de Jerusalén y la tomaron, la saquearon y la destruyeron. Bien, hay un mensaje de parte de Dios que Jeremías trae a los reyes de Judá, y lo estuvimos leyendo. Yo sé que es muy rápido así, lo que pasa es que lo leo rápido porque después vamos a ir por parte analizándolo. Porque la pregunta que debemos hacer no es qué aplicación, qué enseñanza trae esto para mí. Y sin lugar a duda que está lleno el pasaje de lecciones que son aplicables a nuestras vidas y que debemos tomar en cuenta, porque fueron errores que le trajeron consecuencias serias a los reyes de Judá y a toda la nación. Entonces tenemos que tener mucha atención sobre cuáles fueron sus errores, cuáles fueron las lecciones que el Señor les dio para nosotros no tener que pasar por las mismas malas experiencias. Vamos a ver el mensaje que de parte de Dios le trae Jeremías a los reyes de Judá, y vemos que hay por lo menos 5 lecciones que podemos aprender. La primera lección tiene que ver con un asunto de opciones, la segunda con un asunto de razones, la tercera con un asunto de resultados, la cuarta con un asunto de actitudes y la quinta con un asunto de sentencias. Cada una de estas cosas pues nos van a traer lecciones y aplicaciones específicas que podemos nosotros apropiarnos de ellas para recibir la bendición y no el juicio de Dios, como le sucedió a estos últimos reyes de Judá. Bien, vamos a entrar en materia ahora. La primera lección está en los versículos que van del 1 al 5, pero específicamente el versículo 5 dice: mas si no oyereis estas palabras, o sea, está entre oír y obedecer o simplemente no oír la palabra del Señor. Y es lo que plantea en los primeros 5 versículos. La verdad es que cumplir con el propósito de Dios, atiendan bien, cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas nos va a traer siempre su bendición, pero muy por el contrario, si nosotros hacemos caso omiso, o sea, no hacemos caso de lo que Dios quiere, si no procuramos estar dentro de la voluntad perfecta de Dios, tarde o temprano nos va a venir
el abandono de parte de Dios. Dios nos va a dejar a nuestra suerte y vamos a correr con las consecuencias. Le pasó aquí a uno de los reyes de Judá. Fíjense cómo dice el versículo 3. Dice, así ha dicho Jehová, haced tu juicio y justicia, librad al oprimido del mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Bueno, evidentemente el rey no debía hacer eso, los reyes no debían hacer ninguna de estas cosas, porque el Señor le había puesto ahí para que hicieran juicio y justicia, para que gobernaran correctamente. Y le dice, fíjense en el versículo 4, porque si efectivamente obedecieres, es un asunto de obedecer o no obedecer, ¿verdad? Si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Dice, si ustedes obedecen lo que yo les he mandado, lo que yo les he dicho, la descendencia de ustedes, el resto de los reyes que vendrán después, van a entrar por la puerta ancha, van a ser bien recibidos, se van a sentar en el trono, o sea, van a recibir la bendición que es consecuente con la obediencia a la función o el propósito para el cual yo los he puesto a ustedes como rey. El primer asunto que vemos es que esto, o sea, si los reyes cumplían con el propósito de Dios, gobernaban correctamente, no cometían esas injusticias, no oprimían a las personas, no engañaban, no robaban al extranjero, todas las cosas que dice aquí el versículo 3, no abusaban de las viudas ni de los huérfanos, dice, entonces si cumplían con el propósito de Dios que los ponía a gobernar, entonces Dios le iba a bendecir sin lugar a duda, no solamente a ellos, sino también a la descendencia de ellos también. O sea, que de lo que se trata, y es la primera lección, de que tenemos la opción ciertamente de obedecer o no obedecer y ir en pos del propósito que tiene Dios para con nosotros en nuestras vidas. Dios tiene planes con nosotros, ¿verdad? Dios nos crea, Él nos cría, podríamos decir, nos salva y tiene planes con nosotros. Tiene un propósito en la vida de cada una de las criaturas que ha creado. Y nosotros, pues, tenemos la opción de obedecer o no obedecer. Dice en el versículo 4, porque si efectivamente obedecieres esta palabra, síganme con la escritura para que ustedes vean que no estoy inventando nada, todo está ahí escrito. Si efectivamente obedecieres esta palabra, y entonces viene la bendición, pero dice el versículo 5, mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Okay. O sea, que los reyes de Judá tenían la alternativa de obedecer o no obedecer. Obedecer cumpliendo con el propósito para el cual el Señor lo había puesto como reyes, lo que repercutiría en la bendición sobre sus reinados y su descendencia también, o por el contrario, dice, caer en una desolación total como consecuencia del juicio de Dios porque no estaban obedeciendo lo que el Señor les mandaba hacer. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos también la misma situación. Todos los seres humanos la tenemos. O de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios, el cual nos deja claramente ver en su palabra. Cumplimos con el rol, con el propósito para el cual el Señor nos ha traído a este mundo, que en primer lugar es para encontrarnos con Él y adorarle y honrarle. Y si somos creyentes convertidos para glorificarle en nuestras vidas, o sencillamente no vamos a tener la bendición de Dios, lo que vamos a recibir es el abandono de Dios, si decidimos andar por nuestra propia cuenta. La primera lección tiene que ver con el hecho de que tenemos opciones. ¿Cuáles son las opciones? Obedecemos la palabra de Dios, obedecemos a Dios, cumplimos el propósito que Él tiene para con nuestras vidas, o sencillamente no hacemos caso. Y vivimos nuestras vidas conforme a nuestras propias aspiraciones, nuestros propios propósitos, nuestras propias metas, nuestros propios ideales, lo que nosotros querramos hacer, lo que nos venga en gana o lo que nos proponga el mundo. Una de dos alternativas tenemos, o obedecer o no obedecer. Los reyes de Judá evidentemente no habrían de obedecer. Luego de Josías, ¿verdad? El resto de su descendencia, dice, no obedeció la palabra de Dios. Sí, vino el juicio. Y el profeta Jeremías estaba advirtiéndoselo, que finalmente iban a ser entregados en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, iban a ser llevados cautivos, iban a ser muertos, la peste iba a comenzar a diezmarlo dentro de la muralla ya de la ciudad y finalmente terminarían completamente arrasados. La primera lección de los reyes de Judá tiene que ver con un asunto de opciones. Tenemos la opción de obedecer o no obedecer. ¿Cuántas personas llegan a entender la realidad de su necesidad de salvación, de arrepentimiento de todo corazón y no se arrepienten? No obedecen al llamado del Señor. ¿Cuántas personas reciben la amonestación de Dios en cuanto al
derrotero que llevan en sus vidas y sin embargo continúan tosudamente en el camino de perdición en lugar de tomar el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. La segunda lección es un asunto que tiene que ver con razones, con argumentos, ¿verdad? Y fíjense de dónde sale esta aseveración mía. En el versículo 8 hay dos por qué. Un por qué y un por qué, ¿verdad? En el versículo 8. Vamos a verlo por parte, pero vamos a partir de lo que dicen los versículos que van del 6 al 7. Y lo que estamos diciendo es que el juicio de Dios, o estamos aseverando ahora, conforme a los versículos 6 y 7, que el juicio de Dios sobre sus criaturas, y en particular sobre su pueblo, no es directamente proporcional al aprecio que nos tiene. Al contrario, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el Señor al que ama, le consiente todo. No dice eso, dice el Señor al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 6, el juicio del Señor no es proporcional al aprecio que Él nos tiene, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí. Óyeme, una zona del Líbano que realmente era frondosa y preciosa, un paraíso era esa parte, ¿verdad? Y era considerada como tal. Dice, como la cima del Líbano, sin embargo te convertiré en soledad, como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Todavía hoy día, ¿verdad? El cedro es la señal que está en el centro de la bandera del Líbano, famosa por estas plantas. Pero el Señor dice, voy a preparar contra ti destruidores, versículo 7, dice, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán fuego. A pesar de que tú para mí eres como Galaad, a pesar que tú para mí es como la cima, las montañas del Líbano, sin embargo, te voy a mandar destruidores. Y hay un porqué lo haría, ¿verdad? Y está en el versículo 8. Fíjense, decimos que es un asunto de argumentos o de razones, el por qué y el por qué. Dice, Dios no va a pasar por alto la deslealtad de su pueblo. Fíjense cómo dice el versículo 8. Dice, muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá diciendo, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. ¿Por qué? Porque dejaron el pacto de Jehová su Dios. Vuelvo y repito, el juicio de Dios, la disciplina divina no es proporcional al afecto. Dios ama a sus criaturas, de tal manera amó Dios al mundo entero, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una razón por la cual, a pesar del amor de Dios por la raza humana, a pesar del amor de Dios por los pecadores, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, sin embargo, Él habrá de hacer justicia y juicio sobre cada persona, sin lugar a duda. Y si este caso, los reyes de Judá dejaron el pacto que ellos tenían con Jehová su Dios, el cual le había indicado claramente cómo debían llevar a cabo su misión en su condición de reyes de la nación en la cual Él había puesto su nombre, pues sin embargo, sencillamente Dios habría de castigar esa deslealtad. Lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuál es la lección? Dios no va a pasar por alto la deslealtad ni tampoco el pecado de nadie. No, tiene que juzgarlo, es un Dios justo. No lo va a pasar por alto. Que Dios te ama mucho, sí. Que me ama mucho, sí. Pero si dejamos el pacto, si traicionamos la confianza que el Señor ha puesto en nosotros, si menospreciamos su juicio y sencillamente nos imbuimos dentro de la vida de pecado, a pesar de que nos ame mucho, el Señor va a traer juicio sobre nosotros. Esa es la segunda lección de los reyes de Judá. Ellos recibirían el castigo a pesar de que Jerusalén, Judá en general, era como Galaad para el Señor y como la cima de los montes del Líbano. Dos lecciones. Vamos a la tercera. La tercera tiene que ver con un asunto de resultados. Y voy a partir del versículo 10
Dice en el versículo 10, no lloréis al muerto ni de él os condoláis. Se está refiriendo al rey Josías. El rey Josías, que había sido un rey muy amado, muy aprobado, muy bendecido, había traído grandes bendiciones sobre la nación. Dice, no lo lloren, no lo lloren, no se conduelan de él. Dice, llorad amargamente por el que se va. O sea, realmente el problema no era Josías, que murió, sino Joacás, el cual iba a ser tomado cautivo definitivamente y no volvería jamás después de ser llevado, desterrado a Babilonia. Por eso le dice, no lloréis al muerto ni de él os condoláis, versículo 10. Llorad amargamente por el que se va, Joacás. Dice, porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum. Salum y Joás es la misma persona, el hijo de Josías, ¿no? Rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Joacás nunca volvería luego de ser desterrado. Dice, no se trata de que lloren a Josías. En el caso de Josías no era realmente digno de lástima, sino de Joacás, que había sido el desobediente y que había vuelto a llevar al pueblo, a la nación, a la idolatría, contraviniendo completamente el trabajo, la labor de su padre durante tantos años, erradicando la idolatría de la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Bueno, a nosotros nos puede ir bien o nos puede ir mal. ¿Ok? Y el versículo 13 habla sobre esta realidad. Fíjense, en el versículo 13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré mi casa, para mí casa espaciosa y salas airosas. Le abre ventana, la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Y entonces viene una pregunta al final. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? La verdad es que muchas veces nosotros nos confundimos. El hecho de que al rey le estuviera yendo aparentemente muy bien, había edificado una casa espaciosa con grandes salas, que lo había rodeado de ventanas, la había cubierto paredes de oro, la había pintado de bermellón, de colorado, ¿verdad? O sea, era muy próspero, una casa de primera, rodeada completamente, forrada de cedro, absolutamente. El lujo máximo, todo un palacete había hecho. Pero no necesariamente esto era señal de que Dios le estaba bendiciendo y que le habría de ir bien. Y es precisamente lo que vemos nosotros que sucedió ahí, que la prosperidad material no necesariamente significa la bendición de Dios sobre la persona que la tiene. Vemos nosotros en el versículo 15 que le cuestiona, ¿lo tienen? Dice, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Está hablando de Josías, su papá. Dice, a tu papá le fue bien. ¿Por qué? Porque hizo juicio y justicia. Pero tú crees que te va a ir bien porque has prosperado mucho, porque tienes una casa de cedro. Dice, él, hablando de Josías, juzgó la causa del afligido y del menesteroso. Y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Muchas veces nos confundimos y vemos personas que piensan que son bendecidos de Dios simplemente porque tienen una prosperidad temporal o material. Y eso es un grave error. Debemos aprender de los reyes de Judá que el hecho de que Dios nos conceda el poder tener bienes materiales y tener confort o tener recursos, eso no significa que Dios nos está bendiciendo. A Josías sí lo bendijo y a toda la nación porque le siguió, le obedeció y fue fiel. Pero a este que tenía el gran palacio y la gran casa no le iba a ir bien absolutamente en nada. Iba a ser tomado cautivo y dice claramente el Señor acá, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde le llevarán cautivo y no verá más esta tierra. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él. Por eso es una gran virtud, y así lo confirma la Escritura, tener contentamiento, estar contento con lo que tenemos. Porque no es necesariamente una bendición el tener muchos recursos económicos. Conversaba con un pastor que vino a visitarme esta semana. Me preguntaba cómo va la iglesia. Le decía, bueno, ya muchos de los que no
se apartaron o dejaron de venir en el tiempo del COVID, han estado regresando. Tenemos algunas caras nuevas, que eso le damos gracias al Señor. Hay muchos hermanos que están animados. Ahora estamos por preparar la escuela bíblica de verano, que siempre ha sido una bendición. Pero siempre tenemos un gran hándicap en esta congregación en particular. Y me dice, yo sé cuál es. Los recursos, el nivel social y económico de la mayoría de los que asisten a esta congregación, que hace que estemos detrás de fin de semana en fin de semana, ¿cómo es que se llama esto? De día, ¿cómo se llama cuando se salta? De puente en puente, ¿verdad? Y que hace que en vez de tener compromiso con su congregación, con los hermanos de la congregación, con los necesitados de la congregación, con la predicación del Evangelio de Dios, con las oraciones de la congregación, estén ocupados en sus asuntos. Y eso es triste, pero es verdad. Jesucristo no es nuestra prioridad. Su iglesia no es nuestra principal obra. Y eso es una pena. Es una pena, porque la verdadera prosperidad viene como consecuencia de conocer a Dios y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Van 3 lecciones de los reyes de Judá. Vamos a ver la cuarta. ¿Cuál es? Yo digo que es un asunto de actitudes, ¿verdad? Las actitudes que nosotros tomamos siempre evidencian el tipo de ojos y el tipo de corazones que tenemos. Versículo 17. Mas tus ojos, a diferencia del caso de Josías, dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Fíjense que hace referencia a los ojos y al corazón. En contraste con Josías, un hombre que decidió consagrarse y usar su autoridad para glorificar a Dios, ¿verdad? Pues este hombre era todo lo contrario. No era como su padre. Este tenía su corazón dispuesto, pero simplemente para obtener cosas, para su avaricia, para su propio beneficio. Dice, tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. La actitud incorrecta que tenía iba a traer como consecuencia acciones incorrectas y consecuencias eternas. Y es lo que vemos nosotros en los versículos 18 y 19. Dice, por tanto, por causa de su actitud, lo que dice el versículo 17, que sus ojos y su corazón solo eran para su avaricia, ¿verdad? Dice versículo 18, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza, qué gran rey fue. No va a pasar nada de eso. Dice el versículo 19 lo que le iba a pasar. Dice, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Ni siquiera iba a ser sepultado con los reyes de Jerusalén. Su cuerpo iba a terminar siendo echado en un basurero. Sepultura de asnos. Ni siquiera iba a tener una sepultura honrosa, a pesar de ser el rey que tenía la casa de cedro forrada de oro, que tenía toda la prosperidad aparente que había heredado de sus padres, una buena instrucción, un buen ejemplo, pero que sin embargo, ese fue su camino desde su juventud. Versículos 17 al 23 nos hablan sobre eso. Desde su juventud, dice, ese fue su camino. Fíjense, hermanos, las consecuencias funestas que caen, no solamente sobre aquel que tiene un corazón, vamos a llamarle, y unos ojos que se enfocan y se dirigen hacia la vida presente, hacia las condiciones presentes, hacia el bienestar presente, hacia la prosperidad presente, sino que además de esto, siguen también a otros que son así. Porque las consecuencias iban también a caer no solamente sobre el rey, sino también sobre los cómplices del rey. El versículo 20 lo dice claramente. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita para todas partes, porque todos tus enamorados serían destruidos. Todos los aliados de Judá en aquella época,
y estoy refiriéndome a Egipto, a Siria, a Fenicia, a Moab, a Amón y a Edom, todos ellos a los cuales acudió Judá en un momento dado para tratar de asociarse con ellos para evitar las invasiones asirias y babilónicas. Dice, todos ellos también van a ser destruidos, es lo que dice el versículo 20. Las consecuencias de nosotros tener una actitud desde la juventud, como le dice el texto acá, dice, solamente puesto en las cosas temporales, en la avaricia, en los teneres, ¿verdad? Dice, va a traer no solamente motivo de desgracia para nosotros mismos, sino también para los socios nuestros, para los relacionados con nosotros. Y esto puede incluir desde los familiares más cercanos, como realmente así fue y así sucedió, como también a amistades, a otras personas, las cuales queden perjudicadas como consecuencia de nuestra propia falta de visión espiritual, por la dureza de nuestro corazón ante la demanda y la expectativa que tiene Dios de cada uno de nosotros. La actitud soberbia y arrogante e impenitente porque no se corregía, es siempre rebelde a la voz de Dios. Versículo 21, miren cómo le dice el Señor. Dice, te he hablado en tus prosperidades. O sea, te estaba yendo muy bien y te hablé. Mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Señores, hay personas que cierran sus oídos absolutamente y no les interesa lo que Dios dice. No les interesa en absoluto lo que Dios dice. Dice, desde tu juventud tú cerraste tus oídos. Ese fue el camino desde su juventud. Y cuando el corazón se endurece, ya no hay nada que hacer. Porque la palabra de Dios obra precisamente en los corazones. Los sensibiliza, los instruye y luego los seduce. ¿Quién? El Espíritu Santo a través de su propia palabra. Pero cuando los oídos se hacen tardos para oír, ya no hay mucho que hacer. Y en este caso en particular, el Señor le dice, yo te he hablado tú estás oyendo la palabra de Dios desde hace mucho tiempo, desde que tú eres un muchacho, desde tu juventud, desde niño tú estás oyendo la verdad. Dice, pero sencillamente dijiste, no oiré. Y esa fue tu actitud desde el principio. Consecuentemente, la actitud soberbia, arrogante e impenitente, que es rebelde a la voz de Dios, ha de traer consecuencias y consecuentemente el juicio y el castigo del Señor. Ya van 4 lecciones que podemos nosotros extraer perfectamente del pasaje que estamos leyendo acá, del capítulo 22, de las lecciones de los reyes de Judá. La quinta es un asunto que tiene que ver con la sentencia. Por eso fíjense la expresión del Señor, aquí en el versículo 29, cuando dice, tierra, tierra, tierra. Este es un anuncio de juicio. Es como cuando luego de por cuanto, por tanto, ¿verdad? En cualquier acto judicial, ¿verdad? Se presentan los argumentos, las acusaciones y luego entonces viene la sentencia. Y la sentencia está de parte de Dios sobre la tierra, en este caso muy particular, sobre la nación de Judá y la ciudad de Jerusalén. Fíjense la sentencia sobre el pecado, la cual se cumple independientemente de cuál sea la posición que tengamos respecto a Dios. Me van siguiendo, ¿verdad que sí? A veces pienso que tal vez hablo muy rápido porque se me agolpan los pensamientos y la palabra, pues, me están siguiendo. Estamos estudiando las lecciones de los reyes de Judá. Y la quinta tiene que ver con la sentencia de Dios. Y la sentencia sobre el pecado se va a cumplir siempre, sin importar cuál sea nuestra posición respecto a Dios. Versículo 24. Vivo yo, dice el Señor, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí le arrancaría. Ustedes saben que este Conías, a los cuales se refiere en el versículo 30, cuando dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Dice, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Este aparece en la genealogía de Mateo, ¿verdad?, como descendiente de José. Y esa profecía bíblica, ¿verdad?, se cumple perfectamente bien porque el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no podía ser un descendiente de Conías.
porque sabemos muy bien que fue concebido por el Espíritu Santo. Y en la genealogía que está en Lucas sobre María, entonces vemos nosotros que la línea directa desde Adán llega hasta Jesucristo, o desde David, como la quieran tomar. Y lo que está diciendo acá es una sentencia que se cumplió sin lugar a dudas. No podría ser un descendiente de Conías herederos del trono de David. No podía hacerlo. El Mesías no podía venir de la línea de él por esta sentencia del Señor a través de Jeremías, como consecuencia del juicio de Dios, la sentencia de Dios para toda la tierra, 3 veces anunciado, ¿verdad?, de que la sentencia sobre el pecado habría de venir sin importar cuál era la posición que tenía él, ni la ascendencia, ni la familiaridad, ni la genealogía, simplemente como consecuencia de su pecado. Y ¿saben algo? La muerte o la sentencia de muerte va a recaer necesariamente sobre todo pecador impenitente, aquel que no se arrepiente. Versículo 26, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste, y allí moriréis. Lo triste de todo esto es que no va a haber ningún tipo de posibilidad ya para que se echase hacia atrás, para que rectificase. Versículo 27, y a la tierra a la cual ellos con toda su alma anhelan volver, o sea, a Jerusalén, a Judá, dice, allá no volverán. No va a haber posibilidad de arrepentimiento ni de volver hacia atrás. Tenemos 5 lecciones. Uno que tiene que ver con las opciones que tenemos de obedecer o no obedecer a la palabra de Dios, a Dios. Una que tiene que ver con los argumentos, el por qué y el para qué. Otro, un asunto que tiene que ver con resultados, oírle bien o oírle mal a uno. Los resultados dependen, como ya hemos visto, no necesariamente de que Dios esté bendiciendo tu prosperidad material, porque la verdadera prosperidad viene como consecuencia de conocer a Dios, de oírle, de aceptar su salvación y su voluntad. Y así vamos a ir viendo. Voy a concluir resumiendo las lecciones. Primera, cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas nos trae su bendición. Ese es el caso, los versículos 3 y 4, ese es el caso del rey Josías. Ese sí hizo la voluntad de Dios. No hacerle caso al propósito de Dios, a la voluntad de Dios para con nosotros, va a traer el hecho de que Dios nos suelte en banda, nos abandone, nos juzgue y nos condene. Segundo, el juicio de Dios no es proporcional al amor que tiene hacia nosotros, al aprecio que nos tiene. Lo que pasa es que Dios no puede pasar por alto la deslealtad y el pecado. Tiene que condenar el pecado. Por eso debemos estar firmes hasta el fin, hermanos, hasta el fin. En tercer lugar, la verdadera prosperidad viene como consecuencia de conocer a Dios y de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son los versículos del 15 al 16. La cuarta enseñanza o la cuarta lección es que una actitud incorrecta va a conducirnos a tener acciones incorrectas y esto va a traer consecuencias funestas. Sin embargo, y que una actitud soberbia, arrogante e impenitente siempre va a ser rebelde a la voz de Dios. Y la quinta lección es que la sentencia sobre el pecado se va a cumplir sin importar cuál sea la posición o la condición que hayamos tenido respecto a Dios en nuestras vidas. La sentencia de muerte va a recaer sobre todo pecador que no se arrepiente, todo pecador impenitente. Y el Señor dice, tierra, 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 oye la palabra de Jehová. Amén. Como dices tú, hermano, amén, amén. Aprendimos las 5 lecciones de los reyes de Judá, apliquémoslas a nosotros, ¿verdad? Oremos. Señor, damos las gracias, Padre, porque tu palabra es tan rica, Señor, y seguro, Padre, que sí, en un futuro tendríamos, Señor, que volver a ella. Todavía tú nos mostrarías, Señor, aún mayores aplicaciones, Señor, para que nosotros podamos ser edificados y podamos ser amonestados y podamos ser enderezados y podamos, Señor, ser contristados y podamos, Señor, recibir en consecuencia tu bondad, tu misericordia y tu favor. Bendice a cada uno de mis oyentes
Bendíceme a mí también, Señor. Permíteme, Padre, permanecer fiel, Señor, y poder aquilatar todas las bendiciones espirituales que en Cristo Jesús tú nos has concedido, Señor, para no necesitar nada más, Señor, nada más, solamente a Cristo. Te rogamos, Señor, que esta tardecita, esta nochecita, Señor, permita que podamos, tardecita, Señor, podamos también, Padre, pues volver a congregarnos y que tú pongas, Señor, en tu siervo, el hermano Eduardo, Señor, la enseñanza que necesitan nuestras almas, Señor, y que a través de ella nos bendigas. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.